Diga conmigo, el querer de Dios siempre ha sido y será. Que ninguno se quede afuera. Dios es muy intencionado en todo lo que hace. No anda improvisando. Cuando Dios lo pensó a usted, lo pensó desde su misma esencia. Eso es una vianda, estamos arrancando maquinaria pesada. Cuando Dios quiso darse a conocer y salió de su aburrimiento, de su propia oscuridad y no de pecado, porque la gente asocia oscuridad con pecado, con tinieblas. Pero cuando Dios decidió salir de su propia oscuridad, no de las tinieblas, de su propia oscuridad, entonces dijo, sea la luz, es decir, quiero ser conocido. ¿Se entiende? Y cuando Dios dijo, quiero ser conocido, dijo, es imposible que yo sea conocido sin los contenedores que están aquí sentados. Usted y yo somos los candidatos privilegiados en poder hacer real, vigente y manifestar el querer de Dios en todas las faenas de la vida. Es a nosotros que se nos dio la responsabilidad, se nos dio el encargo de nosotros, luego de haber sido librados y rescatados de aún de las mismas garras de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, haber sido librado de Dios mismo para darnos a nosotros ahora la mejor de las oportunidades, ser un exportador y no solamente un contenedor de su gracia y de su reino que se ha estado hablando y predicando todo este mes. No traemos líneas de pensamientos o temas porque no tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos mucho de qué hablar, porque hablamos lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo a nuestros días? Una comunidad de personas alrededor del mundo que se levantan en contra de la verdad y de la naturaleza que usted y yo, portamos. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Y también vamos a ir a Filipenses. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y luego vamos a salpar, como dicen nuestros hermanos. Filipenses 2:13. Dígale a dos personas, Dios lo que quiso, lo obtuvo. Ya mismo le va a caer el 20. A los que están acá, Dios lo que quiso, lo obtuvo. Los de aquí dicen lo que Dios quiso y le señala a los de la derecha y ustedes les responden, lo obtuvo. Y lo que obtuvo, lo obtuvo en el Hijo, y usted es producto de lo que Dios quiso obtener. Si Dios no lo hubiese adquirido a usted, usted no estuviese aquí. ¿Se entiende más o menos? Pero vamos a la palabra, prediquemos y el Señor nos dé entendimiento. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran. Siempre el querer de Dios supera nuestras expectativas. Y fue la tarde y la mañana el día. ¿Sabe qué bueno en gran manera significa? Que el hombre, que nosotros portamos la imagen para expresarlo. Por eso le dije a inicio que cuando Dios lo pensó a usted en eternidad, lo pensó desde Él mismo.
Él lo vio más allá de haberse usted enredado y yo en el pecado, en los negocios de la vida, en los afanes de la vida. Dios lo vio a usted desde la perspectiva de su Hijo. Y desde esa perspectiva, desde esa óptica, es que Dios nos hace a nosotros competentes y responsables, como nos decía el evangelista de fuego, Esteves, responsables de mantener a flote el depósito de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Sabe qué? Vamos aquí. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Eso hay que volverlo a leer. Porque Dios es el que produce en vosotros, en ustedes y en mí, ese deseo, ese anhelo de lo que nos supera. Hemos estado hablando y en los últimos días ha habido una resonancia dentro de mí acerca de lo que es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que me está pasando esto. Es que es voluntad de Dios que me quite esto, me quite lo otro, porque estaba desenfocado. Estaba viviendo a mi antojo. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es sencillamente su querer y su deseo. Perdí mi esposo, mi esposa, esa era la voluntad de Dios. No, mi amado hermano, tenemos que volvernos a sentar y evaluar qué es lo que es voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios que mis hijos estén perdidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, esas declaraciones rancias, huecas, sin sentido y sin peso? Señale para acá. Es que pasa esto y lo solucionamos porque fue la voluntad de Dios. Cuando en la Escritura la voluntad de Dios, su deseo es lo que Él quiere, y lo que Él quiere y Él desea, ya lo obtuvo. El asunto es que muchos de nosotros todavía no nos hemos enterado que la voluntad de Dios lo consumió a usted por algo mucho más valioso. Porque es Dios mismo, en otras palabras, el que pone su deseo, el que pone su querer. Usted no andaba buscando a Dios, Dios lo interceptó a usted en el camino. El que me venga a mí a decir, no, porque es que yo desde chiquito fui criado en la iglesia, mi amado hermano, esos son cuentos de camino. Yo me crié en la congregación y era más malo que Belcebú. No fue hasta que se me reveló el querer de Dios que entendí para qué nací, para qué fui creado. Todos los detalles, los coloridos del pecado alrededor y a través de mi vida que se manifestaron, vinieron a ser como escoria delante de Él. Pero lo más sucio y lo más indigno, Dios lo transforma y lo convierte. Diga, en un contenedor útil que ahora entiende su querer y entiende su deseo. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, cuando mencionamos el querer de Dios, nos referimos a su voluntad. Y cuando nuestra voluntad, en una de las placas que teníamos, está regulada por la vida del Espíritu, wow, tienen que haber cambios trascendentales. Mire, el problema de la generación presente se debe a dos cosas. A personas que todavía no han entendido la voluntad de Dios y su querer, y otros llamados pueblo o iglesia de Dios que no les interesa. Hay mucha apatía.
Hay mucha frialdad. Hay mucha gente dormida. Hay mucho evangélico despistado. Todavía no le han olido la aurora. Si es que huele la aurora, no sé. O las azucenas. Las azucenas. Corríjame. Solamente me he dado dos nada más. Y de la última me la tuve que dar a las millas porque la doña me dijo adiós, pero no nos íbamos y ahora te va a poner a hacer café. Y el hombre sabio edifica su casa, ¿o no? ¿O son solamente las mujeres? Están dormidos todavía algunos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Dos tipos de personas. Uno que ni le interesa y otro quienes están avisados. Pero de esos dos, diga, hay uno que queda, diga, fuera de culpa, fuera de señalamiento. ¿Por qué? Porque ha entendido el querer y la voluntad de Dios. Esos son los que hacen vigente el reino. Porque sería incoherente escuchar a personas hablar del reino y todavía no saben qué significa reino. Cultura de reino. Somos embajadores. Somos la cherry encima de. Somos lo dulce del pastel. Sí, pero ¿qué es reino? ¿Está ejerciendo el reino gobierno sobre tu vida? ¿Está el Señor por medio de su gobierno recuperando todo lo que se había perdido en ti, no en Él? A lo suyo vino. Lo dijimos en la primera abriendo serie. Mas lo suyo no le recibieron. Más adelante lo entendieron. A lo suyo vino. ¿Vino qué? A buscar el reino y a recuperar el gobierno de Dios Padre en la vida de las personas. El mundo presente que tenemos hoy se debe a personas que todavía no han entendido que el señorío de Cristo es lo que se necesita para que no solamente sea transformado una persona, una familia, una nación entera. Si los que predicamos este evangelio entendemos lo serio del asunto, el Señor dice: venga la consumación de los tiempos. No hay que predicar, no hay que congregarse, no hay que diezmar, no hay que dar, no hay que cortar grama, no hay que hacer nada de eso. Se acabó todo, colorín colorado. Pero a lo que ese día llega, Dios responsabilizó a hombres y a mujeres para que podamos en espacio y tiempo en un 2025 ser una expresión del querer de Dios. Bartimeo quería, diga, Bartimeo quería. Y Dios también. Un ciego que no podía ver y gritaba: Jesús, hijo de David. ¿Sabe que en ocasiones tenemos que gritar, o más que gritar, exclamar a aquel que sí verdaderamente tiene la respuesta para ti? Podemos hacer reclamos aquí y allá y compartir nuestras frustraciones con personas, y en ocasiones Dios esperando que clames y ores y hagas un reclamo legítimo a aquel que puede solucionar tu situación. Las aflicciones del justo son muchas. Diga, de lo justo. Ese singular es bien importante. El asunto que el singular de Dios nos absorbe, para que cuando usted se vea en ese nivel de aflicción entienda que la aflicción produce un mayor entendimiento de a quién estamos predicando, hablando, enseñando, viviendo y expresando. Fue en el horno de fuego donde aquellos jóvenes experimentaron el gobierno de Dios. ¿O no fue un antes de?
antes de haber sido arrojados, esos 4 jóvenes tomaron la mejor de las decisiones y las elecciones que podemos hacer. El que libra del fuego, libra de los leones. Y el que libra de los leones, te libra de las aflicciones presentes, que no han de compararse con la gloria no venidera, sino con la gloria que hoy estamos viviendo en su reino. Entonces, cuando nuestro deseo y el querer nuestro están compenetrados a la voluntad de Dios, como decía Rosalina, ciertamente, diga conmigo, ciertamente ha llegado el reino. Entonces, ¿por qué estamos hablando naturaleza de reino? Convivencia de reino. Porque esto tiene que hacerse una realidad de nuestras vidas. Hay lugares que predican muy bonitos, muy elocuentes, pero no hay vida de reino. Lo que hay es sinagogas, a donde uno es el que manda y los demás dicen brinca, y allá responden qué alto quiere que brinque. Eso no es reino. Eso es una manipulación diabólica. El día que yo le diga a usted brinque y usted brinque, usted está en pecado. Salvo que no sea por el Espíritu, que brinquemos para Jehová. Pero fuera de, ninguna persona fue llamada para ejercer dominio sobre otra persona, solamente Dios. Por eso dice la Escritura, y lo leímos, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Dios dijo, ahora tengo el recipiente. Lo obtuve. Ay, ay, ay. Alma mía, alaba a Jehová. Mire, escuche la voz de Dios. Te obtuve, te obtuve, te obtuve. El primero lo tiró todo por la borda, pero mi postrer hijo, en mi deseo y en mi voluntad, te obtuvo. Ay, 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 ay. Te obtuvo. Nos obtuvo para algo que nos supera, para algo que está por encima de que no ha entrado todavía a la cabeza de hombre, pero sí nació en el corazón de Dios. Y todo lo que nace en el corazón de Dios, alma mía, diga, lo que nace en el corazón de Dios es lo que Dios ha elegido. Ay, qué bueno, siéntase privilegiado. No solamente te obtuvo, somos elegidos en Él, elegido, pero con una sola intención: ser una expresión del reino que predicamos. Entiéndase que cuando Dios le habló a la tierra, ¿qué le dijo a la tierra? Produzca. Vamos al querer de Dios. Creó la tierra, los planetas, a los árboles que den fruto. Solamente Él habló. Pero cuando lo pensó usted, dijo, hagamos. Hubo como que no una separación, entiéndame. ¿Cómo podemos decir esto? Porque a veces la misma naturaleza nos da en la cara. Ahí yo tengo en casa un arbolito de piches y yo lo miro y yo, Dios mío, es verdad, dio un fruto, mucho fruto. En una rama, ¿cuántos piches no contamos? Yo le dije a Manny el viernes, como 75. Y cuando yo miré bien, yo dije, qué embustero, hay más de 75. Como dijo válgame, es un embuste. Y yo le decía a Vilmari, es una realidad de un solo árbol, mucho fruto.
Entonces Dios fue intencionado en su querer y en su deseo. Nos dejó el modo de referencia en la misma naturaleza. Cómo se desarrolla, cómo crece un árbol, cómo es plantado, cómo se desarrolla. Cuando llega a su clímax, ¿se entiende? A su punto culminante para que usted lo coma y lo saboree. Lo mismo hizo el Señor con su iglesia. La llevó a la culminación de todo, para que todo el mundo ahora pueda comer y gustar que Dios es. Gustad y ved que Jehová es. Bueno, el salmista no se estaba inventando esto. Está conectando el bien, bueno y en gran manera que había Dios visto antes de. Entonces, cuando Dios quiso esos árboles, amada iglesia, les habló. Pero cuando dijo, hagamos, wow, hubo como que una. ¿Usted sabe cuando dicen que se separan los niños de los adultos o de los grandes? No sé, ese versículo de los boricuas. Dios hizo una separación y sopló. Y aquello que era solamente un muñeco, Wanda, inmovible, cogió vida. Hay mucha gente momificada en las congregaciones. Y el soplo que Dios está trayendo a esta casa, es para que no solamente te despierte, no solamente que nos despertemos, sino que seamos soplo para otros. Si ya Dios se invirtió por completo cuando sopló su ruá, su zoé, ¿qué haces inamovible? La misma vida que está en Lulú es la misma vida que está en Miguel. Dios no da el espíritu por medida. María tiene más unción, María tiene más conocimiento, no. Es que cuando se abren nuestros ojos, no me olvidé de Barty. Barty en unas oscuridades físicas, diga, y en una necesidad. Mire, entienda que el que nunca ha visto puede pasarse toda la vida con lo que le dicen de qué, de referencia, pero ni tampoco, como no ha visto una imagen, no saben ni de lo que le están hablando, ¿o no? Pero alguien que vio y ahora está cegado, entonces Barty sabe que viene el hombre del momento, el de rating, el que está pegado, el que echa fuera demonios, válgame. Los demonios se le sujetan. Y el que tuvo que decir en una ocasión, yo vi a Satanás descender, como rayo. Pero cuando descendió, no descendió solo. Siempre hay gente que van a construir un paralelo, pero el que predicó lo derribó y en la cruz lo exhibió. Por lo tanto, ¿por qué te preguntas si lo mejor está ahora? Barty no tenía modo de referencia, pero cuando se le fueron abiertos los ojos, me gusta el diálogo de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Si Dios preguntase hoy a esta casa, ¿qué quiere que te haga?
Bartimeo dijo: mi necesidad es que mis ojos sean abiertos. La oración de algunos de ustedes, Señor, es volver a mi primer amor. La respuesta de ustedes: Señor, volver a las primeras obras, a lo básico. Volver a caminar, volver a creer, volver a confiar, volver a congregarme, volver a amar. Todo eso está encapsulado en el querer de Dios. ¿Qué quieres que te haga? Que los ojos sean abiertos. Pero vamos a trasladar eso a la vida de iglesia y a la vida del Espíritu. ¿Qué quieres que te haga? Que mis oídos sean abiertos, no para oír a un hermano renegando, sino por el contrario, Dios no ha terminado contigo. Escuchar a personas decir: no es el final, tenemos un Dios que todo lo puede, que es poderoso. Pero cuando el Señor del reino pregunte: ¿habrá fe en vuestros corazones? Habrá fe. Porque fe conecta a fe y fe produce. Esa gente son bien positivos. Siempre es mejor hablar positivo que. Eso yo me lo tengo que aplicar también. 10 cosas negativas y 2 positivas. ¿Cuántos han estado ahí? Y tengo mi esposa ahí. Ella me dice: muchacho, cállate. Pablo las mandaba a callar, pero no, eso era otra cosa. Vaya conmigo a Salmo 46:10. Dios tuvo un deseo, un beneplácito. Diga: ser conocido. Y yo soy responsable de que Dios sea conocido. Mire, los que son de Santo Domingo se notan que son de Santo Domingo. O están con su bachata, su merengazo. Y el boricua con su bomba, su plena. ¿Qué más? La salsa, que se la jugamos a Cuba. No hay cubanos en la casa, ¿verdad? Y usted puede identificar a las personas. De hecho, cuando Pedro negó a Jesús, los que estaban alrededor le dijo: no, tú también eras de ellos. Porque aún maldiciendo, yo no sé, parece que maldijo también, que la gente lo identificó. Tu vocabulario señala y apunta que tú también eras de uno de estos. Que seamos conocidos también por eso. Salmo 46:10. Dice: estad quietos y conoced. Ese es el deseo de Dios. Que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado sobre la tierra. Diga: seré exaltado en el 274. Véase en la foto de este salmo. Estad quieto y conoced. Lo que pasa es que el estar quieto en el reino no es estar así porque tiene frío Lulú. Mientras los que estamos aquí sudamos porque tenemos esas bombillas allá que parecemos que estamos en una vitrina de pastelillo de alcapurria. Oye, en los tiempos de Jesús, pastor, si no había consola, no había nada de eso. Como decía un hermano, como decía Gigi Ávila, aquí predicamos sin beber agua. Estad quieto y conoced que yo soy, ser exaltado entre las naciones y ser exaltado sobre la tierra. Pero Efesios 1:9 es lo mismo, pero ya confirmado de lo que el salmista había escrito. Efesios 1:9. ¿Quién lo tiene? Lo voy a hacer partícipe. Estamos hablando del querer de Dios. Te doy una buena noticia.
Dios siempre quiso. Si usted no se puede enamorar del Señor, enamórese. Dios siempre quiso. Y lo que quiso, lo obtuvo. Creo que está lista. Efesios 1, ¿qué? Nos dio a conocer el misterio. ¿Y qué hemos dicho en esta casa que es misterio? El relato de Dios. El asunto es que para los que nos antecedieron era un misterio. Por eso Daniel oraba 3 veces al día, no porque era espiritual. Bueno, sí. No me malinterprete, porque hay gente por ahí que ven a uno y rapidito le ponen cángana. Mira que no era espiritual y oraba 3 veces. Mire, los musulmanes oran 3 veces al día. Yo tengo un compañero, 2. Los 2 se llaman Mohamed. Tremendas personas, bueno, una chulería. Yo creo que Carlito conoció a uno de ellos. Y en ocasiones ellos están de que esta hora yo me tengo que ir porque yo tengo que orar. Y a veces está la esposa en el carro así. ¿Sabes la cuestión que ellos hacen? Entonces los evangélicos, los que hablamos de reino, cuando el Señor aprieta, ahí que oramos. Cuando viene el tortazo, ay Dios mío, ay, te acordaste que hay un Dios. 3 veces al día. Pero Daniel oraba 3 veces al día porque él quería saber para quién era este misterio. Entonces, misterio en las Escrituras es el relato de Dios, de su Hijo. Cómo Dios es relatado en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el conocer de Dios siempre va a estar compenetrado a la totalidad de uno. ¿Se entiende? Nos dio a conocer su relato, su deseo, su querer. Lo leímos ahí. El cual se había ¿qué? Propuesto en sí mismo. Esto no nació en el corazón de nosotros, nació en el corazón de Dios, en el entendimiento de Dios, en su Hijo. Pero usted todavía, o como algunos, no nos estamos viendo a la luz de esta realidad. Entonces, es haber sido compenetrados en una totalidad de un entero. Mire, por eso tenemos el matrimonio. Y no serán ya más. Porque 2 es divi. En casa yo lo digo y lo digo 800 miles de veces. Hay un solo bolsillo. Y cuando la doña me explota el solo bolsillo y a veces la miro. Y dame break a mí también para vaciar el bolsillo, porque imagínate. Cuando hay 2 bolsillos hay pelea, hay problemas. No, porque tú ganas más, no, yo gano menos. Y cuando es la mujer que gana más, bendito pobre hombre. Cállate, tú eres un mantenido. Bueno, seguimos aquí, usted se está. Aquí no hay conflicto de pareja, pero entiéndase y véase desde el 1. Dejarán de ser 2 para ser 1. Es lo mismo. Estábamos divididos por el pecado, por la incredulidad, por habernos desconectado de Dios. Pero Dios en su Hijo dijo: una vez yo obtenga el reino en sus vidas, en sus corazones, esto seguirá funcionando desde 1. Entonces, cuando hay 1 o 2 o 3 y decimos esos 1, lo que Dios quiere, ay Dios mío, tendríamos que hacer 3 o 4 servicios: 1 a las 8, 1 a las 10 y 1 a las 12.
Pero hasta que no procesemos lo que se nos esté dando, entonces Dios quiso participarnos, nos hizo copartícipe. Por eso le traje el ejemplo del matrimonio. Les estoy aburriendo, ya mismo termino, 2 minutos más. Porque en la participación de los matrimonios que vienen, y los hijos, los nietos, y así sucesivamente. De igual es el reino, se supone que se multiplique como pólvora. Reino produce más reino. Reino produce gente comprometida, gente seria, gente que no ha perdido su credibilidad. El asunto de mucha gente que habla de reino es que ya perdió la credibilidad. Pero si perdiste la credibilidad, Dios es poderoso para volverte a reivindicarte, ponerte nuevamente en la órbita del reino para que sigas caminando. Él es el que nos posicionó, y desde que nos posicionó no te dejó caer. El pecado te desenfoca. El pecado te hace errar al blanco, pero ya fuiste establecido por Dios. De ahí no te vas a mover. Por eso nos posicionó más allá arriba de las estrellas, en la geoespiritual, donde la voluntad de Dios es la que manda, donde la voluntad de Dios es la que ordena, donde la voluntad de Dios es la que gobierna. Y una vez desciende ese email, están los contenedores que están conectados con el cielo para que se haga en la tierra como Dios desea, como Dios piensa y como Dios ha predestinado. Donde Dios dice, calla, y usted calla. Y a donde Dios en ocasiones les va a decir, enmudece, tormenta. Sabe que la peor tormenta no es la que se experimenta afuera, son las tormentas que muchos de nosotros llevamos por dentro. Pero tenemos un rey que hace cesar la tormenta, porque la tormenta no viene para naufragio. Alma mía, alaba la gloria de Dios, sino para poder ver el poder de Dios como nunca antes, porque cuando Dios quiere, Dios preserva, Dios guarda, Dios sostiene. Ese es el Cristo que predicamos en esta casa. Pablo lo experimentó. Le dijo a los presos, quédense tranquilos. Si ustedes se zumban fuera de este buque o de este bote, no sé a dónde estaban, yo sé que estaban en una nave, ninguno de ustedes va a permanecer vivo, pero créanme que Dios nos va a guardar. Y llegaron todos a la orilla. Y cuando llegaron allá a Grisel, hacía calor. Imagínense ese evento, ese espectáculo, mojados, con lluvia, y casi iban a naufragar. Y allá va Pablo a buscar unas ramas para hacer una fogata, y se le prende una serpiente. El problema no es la serpiente, es que vas a hacer. Pablo tranquilo sacudió y siguió. Y los que estaban en esa ciudad, los nativos, algo así dice la escritura, dijeron, espérate, este hombre viene de otro planeta. Ahí tenían que haber, el escritor de hecho tenía que poner terranauta. Sí, porque somos personas en un envase físico, pero nuestra ciudadanía está en los. Gracias, Carmen, por tu entusiasmo, porque los demás están todavía con la mordida de la serpiente. Sacudió a la serpiente, hizo la fogata y les predicó a aquella gente el reino. Ve que cuando Dios quiere y Dios desea, Dios guarda. Pero antes de,
Dios da aviso. Y a muchas personas aquí, incluyendo mi persona, Dios ha dado aviso. Aviso no para castigo, sino para que mi bien te sigan todos los días de tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras que van a sumar para el entendimiento de mí en tu vida será una realidad. De lo que eres escaso, menciónaselo a Dios. Salina nos dijo que estamos completos y nos entregó todo. El asunto es que no estamos enterados, porque el todo de Dios no necesariamente es el todo nuestro. A mi manera y como yo quiera. No, Dios no obra así. Señor, estoy buscando tu voluntad. Y el Señor abre los ojos bien grandes y dice, bueno, por lo menos en esa voluntad yo no estoy viendo mi querer y mi deseo. Que se haga como tú quieres. Y saltó en el vientre, ¿viste? Ese es el impacto, diga, ese es el impacto del reino. Elizabeth tenía 6 meses y se encontró ¿con quién? Con el querer de Dios. Y en ese vientre estaba el que iba a ser el propulsor, el que iba a abrir camino. Y óigame, Dios lo bautizó adentro de la barriga. Léalo, eso está ahí. Por eso fue que salió hablando y señalando Juan, el que bautizaba, porque no es que era bautista, el que bautizaba. Sí, ahí rapidito nosotros los bautistas somos los que tenemos la sabiduría, la palabra, somos los más. No, mi amado hermano, nosotros dañamos y hicimos mucho daño con los nombres. Dios no viene a buscar nombres aquí dados por los hombres. Dios viene a buscar su nombre. Ponme como un sello en tu corazón. Átalas a tu cuello. ¿A dónde nos quedamos? Seguimos, paramos. Póngase de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Juan entendió que era precursor, aquel que abriría camino para el Señor del reino. Juan entendió que era necesario menguar para que el Señor del reino tuviera su cumplimiento. Juan dice, es necesario que yo mengüe. Esa palabra menguar es morir. Y a veces no nos explicamos cómo puede una persona de la índole de Juan, por el pecado de un rey, ser decapitado. Denuncia la falta de un hombre, es encarcelado. Y Juan se ve ahora en una encrucijada y manda a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? A veces cuando yo pienso en esto me pongo como medio sentimentalista. Pero vea ese cuadro. Por denunciar y hablar la verdad, es encarcelado. Y en esa cárcel, esperando sentencia, se turba.
al mismo que le manda a preguntar, le envía una respuesta. Hay respuesta para ti, iglesia. Hay respuesta para tu casa, Esteve. Hay respuesta para los hijos. Hay respuesta, Francisco. Hay respuesta, amada iglesia, hay respuesta. Ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos están oyendo, que los mudos están volviendo a hablar, los muertos están siendo resucitados. Ay. Y hay de aquel que no halle, iglesia, que no halle tropiezo en mí. Hay de aquel. Hay ayes que son para dolor, pero este ay es para confrontación. No puede haber tropiezo en tu mente, en tu corazón, teniendo el mensaje del reino. Pago con su vida, es decapitado. Dice, pero el reino continuó. ¿Cuánto descenso no han habido desde inicios de siglo? El asunto es que hay muchos que mueren sin fe y sin esperanza. Pero los que mueren con una manifestación de reino, siempre va a haber alguien que se va a acordar de ti. Yo acuerdo y recuerdo gente querida. Tenía un pastor en mi iglesia, en Puerto Rico, que desde pequeñito lo admiraba. A Ramón Luis. Hay personas que llegan para abrir surcos y para ser recordados de cómo vivieron la fe en la manifestación del reino. Sin mucho libro, sin mucha teología. Pero vuelvo y retomo las últimas palabras de Jesús. Ay de aquel que no halle tropiezo en mí. Iglesia, hay respuesta. Hágase así, hay respuesta. No tenemos un Dios sordo, no tenemos un Dios mudo, no tenemos un Dios ciego. Hay respuesta. Y la respuesta nos la dio en su Hijo, en su querer y en su voluntad. Y aunque tenga que mover lo que tenga que mover, Dios lo va a hacer, porque su querer va por encima del tuyo. Señale para acá. El querer de Dios va por encima de mi querer. Son procesos. Ya fuimos introducidos en el reino. El reino ya se nos metió por dentro. Pero aún no estamos enterados. Yo quisiera terminar, Dios mío. La parábola del hijo del padre, porque no es la parábola del hijo pródigo. La parábola del padre lo hubiesen titulado. Dos hermanos, uno que dijo dame la herencia. En otras palabras le dijo al padre y al señor del reino, tú muérete. Cuando su hijo viene a pedirle todo, le está diciendo a su padre, muérete. Y uno que tenía todos los beneficios al igual que el primero, que tiró y desgastó.
mucho que aprender de ahí. Hijo mío, pero todo esto es tuyo, ha estado a tu acceso. No, pero este es hijo tuyo. Y tú no eres hijo mío. Se fue, malgastó. Y ahora yo oigo que tienen ahí sendo bembé. Y el padre tiene que hacer una afirmación firme. Sí, porque este era mi hijo que estaba muerto. Y el reino en su momento de miseria y de servidumbre lo trajo nuevamente. Voy a volver a la casa del Padre. Tal vez ensayó qué le voy a decir a mi padre, cómo me voy a humillar delante de mi padre. Al padre le importó poco desde que lo vio lejos llegando. Vea ese retrato, vea ese cuadro. Está todo, está a la mano, está accesible, pero que no haya tropiezo en nosotros. Está a la mano, está accesible de mudarnos a otro nivel, pero que Dios no halle tropiezo en nosotros. Está accesible, está a la mano para poder ser ensanchados en Él, pero que ya no haya tropiezo en nosotros. Sí, que sea el querer de Dios. Sí, que sea la voluntad de Dios. Sí, que sea el deseo de Dios. Lo queremos, lo deseamos, lo anhelamos. Porque en el deseo de Dios y en el anhelo de Dios vamos a estar satisfechos por dentro y satisfechos por fuera. Satisfechos por dentro y satisfechos por fuera.